Hermanos, hemos estado hablando acerca de que en la Navidad, sobre todo en sus primeras manifestaciones, hubo consternación, hubo hasta miedo, hubo susto. Vimos a María, nada más y nada menos que se le apareció un ángel en el medio del día con un tremendo mensaje. Hubo miedo, hubo susto, aunque el ángel la calmó. Y le dijo, no se turbe, escuchó el mensaje y fue para bendición definitivamente de María todo lo que venía después con relación a su vida y a Cristo. Vimos también el domingo pasado, que lo hicimos con toda la música y toda la alabanza, que aún los pastores en medio de la noche recibieron tremendo susto cuando un ángel le apareció con un maravilloso mensaje. Pero ese susto duró poco porque el mensaje fue maravilloso y pudimos ver cómo ellos dejaron las ovejas, fueron a Belén y hallaron al niño, y hallaron a María y a José, tal y como el ángel le había anunciado. Así que todas estas experiencias que hemos visto hasta ahora, con relación a la Navidad, aunque tuvo un principio un poco abrupto, lo cierto es que gracias a la actitud tanto de María, de aceptar la voluntad de Dios y ponerse en las manos del Señor y dejar que fuera un instrumento de Dios para que el niño Jesús, el Hijo de Dios naciera en forma del niño Jesús. Y que los pastores igualmente se sobrecogieron a aquel temor y fueron y tuvieron la bella experiencia de ver con sus ojos y experimentar lo que es un encuentro con Cristo nacido. Nosotros también podemos tener igualmente esa experiencia en el mensaje del Evangelio. Pudiera parecer a veces un poco brusco para nosotros, radical, el Evangelio de Cristo es radical. Y enfrentarlo, pero si tenemos igualmente esa actitud de obediencia y de aceptación, igualmente tal como fue para María y tal como fue para los pastores, termina y resulta en una gran bendición. No en una gran bendición, en la más grande bendición que jamás hayamos tenido. Hoy vamos a estudiar un tercer personaje también positivo, el cual vamos a ver que el mensaje de la Navidad en su comienzo también fue impactante. Podemos decir que les trajo definitivamente consternación lo que estaba pasando a su alrededor. Y es el personaje de José. Un personaje tan interesante y cómo él enfrentó lo que le vino encima en esta primera Navidad. La forma en que él reaccionó y cómo eso le fue también de bendición. Y la enseñanza que tiene eso para nosotros también en nuestros días. Así que vamos a ver allí en el Evangelio de Mateo capítulo 1, el mismo pasaje que se leyó en la lectura devocional, y vamos a ir a ver allí en el versículo 18 que la Navidad para José comienza con una realidad difícil, incomprensible, difícil, dura, aparentemente muy triste, pero como la actitud de él y el mensaje cambió completamente. Vamos a ver Mateo 1, versículo 18. Donde narra así la Navidad, el evangelista Mateo. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Así que la realidad de este comienzo es una muchacha comprometida, embarazada. Así que la frase que aparece ahí en el versículo 18, antes que se juntasen, quiere decir antes de casarse, antes de irse de luna de miel, antes de tener ninguna relación íntima sexual. Cuando todavía María es virgen y aquel novio está esperando, me imagino, José contando los días para casarse, estar con su novia como mujer, resulta que está embarazada. Se halló, dice que había concebido. Estaba embarazada. Ya vimos la historia y sabemos que era del Espíritu Santo, que este es el gran misterio de la Navidad y de la Biblia, cómo una mujer siendo virgen está embarazada y sigue siendo virgen después de embarazada. Y fue porque había concebido el Espíritu Santo, el Hijo de Dios está naciendo. Pero a los ojos de José, lo único que él sabe es que esto sucede antes que se juntasen. Él sabe que él no se ha acostado con María, él sabe que ellos todavía no son marido y mujer, él sabe que solamente están comprometidos. Y para él esta experiencia, y bueno, cualquiera de nosotros podría ponerse en sus zapatos y poder pensar, ¿qué ha estado pasando? ¿Qué ha ocurrido que yo no sé?
¿Cómo es posible que este momento que yo he estado esperando con tanto amor y con tanto deseo y con tanta alegría pueda convertirse en algo tan amargo? Que mi novia está embarazada. Así que fue un principio doloroso, definitivamente, para este hombre, para José. Y déjenme decirle que para muchos de nosotros que tuvimos una experiencia con Cristo y el encuentro con el Evangelio, también en un momento puede parecer y pudiera ir por un proceso doloroso. Es como el parto. La mujer pasa ese momento difícil del dolor del parto, pero qué bendición después cuando tiene a su bebé en sus brazos, ¿verdad que sí? Cuando ve a su bebé, lo ve saludable y ve toda esa bendición para su familia. Así que un proceso maravilloso que está por venir pasa por este tiempo difícil, por este tiempo de dolor. Y para muchos de nosotros pudiera pasar lo mismo con el Evangelio, en cierto sentido. Y los primeros pasos pudieran ser difíciles. ¿Qué pasa con un joven, por ejemplo, que acepta a Jesucristo, cambia su corazón, sabe que es una nueva persona en Cristo y está en una relación de yugo desigual con una persona inconversa, con una persona que no tiene a Cristo? ¿Qué va a pasar en su vida? ¿Qué decisión tiene que tomar? ¿Y qué decisión va a tomar? Puede ser difícil. Y tiene que tomar decisiones en Cristo. ¿Qué pasa con una persona que pertenezca a una religión por generaciones y de pronto cuando conoce a Jesucristo se da cuenta de que ha sido una religión que ha estado lejos de la voluntad de Dios, que ha estado lejos de la Biblia, lejos de la palabra de Dios y tiene que tomar una decisión con relación a una religión que ha estado practicando toda una vida, vamos a decir, por generaciones? ¿Qué va a pasar cuando alguna de estas personas que nos aman, cuando sepan que tenemos a Cristo y que ahora vamos a tener una nueva vida, nos van a despreciar? No nos van a entender, nos van a echar a un lado. Familiares, amigos. Quiere decir que muchas veces, no digo que siempre, pero para muchos de nosotros este primer maravilloso y precioso encuentro con el Evangelio, que va a cambiar nuestra vida para siempre, para bien, como pasó con María, como pasó con los pastores y vemos que también pasó con José. Empieza en un proceso difícil, en un proceso de parto, doloroso, donde haya cosas que dejar, donde haya relaciones que romper inclusive. Mi papá me contaba el gran problema que él tuvo en su familia con su padre, mi abuelo, que yo no conocí. Él murió creo que el mismo año que yo nací. Y fue traumante para él y terrible. Mi papá estaba en segundo año de ingeniería cuando él sintió el llamado que quería ser pastor. En toda su familia el único cristiano era él, el único, en toda su familia. Quiere decir que aquello era totalmente incomprensible para su papá, que todos los sueños que él no pudo tener lo estaba mirando en su hijo, que iba a ser ingeniero. Y cuando él decide en el segundo año de la carrera dejar la universidad para irse a estudiar a un seminario y hacerse pastor, eso fue para ellos, para la familia, sobre todo para su papá, como un puñal en la espalda, como una traición. Y él tuvo que enfrentar eso, pero ¿saben qué? Él decidió, por Cristo, él decidió hacer las cosas conforme a su Padre Celestial, aunque su Padre terrenal no lo aprobara. Y estuvo él, en su caso, pagar un precio. Y yo puedo decirle, hermano, que muchos de nosotros también tuvimos, lo que hemos aceptado a Cristo y aceptar este camino, que pagar algún precio. Pero ¿sabes qué? Y lo he dicho muchas veces, no nos arrepentimos de haberlo pagado porque lo que hemos recibido es mejor. No hay nada comparable con caminar en los caminos de Cristo, con tenerle a Él, con honrar el nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Y efectivamente quizás aquí digan, no, yo no tengo ninguna relación que romper, no tengo ningún problema con mi familia, no tengo nada de eso. Pero déjenme decirles posiblemente que algunas, posiblemente no. Estoy 100% seguro que cambios radicales en nuestra vida que pudieran doler hay que hacer. Cambios en nuestras prioridades.
Cambios en nuestras costumbres, en nuestro calendario, en nuestro presupuesto. Hasta eso cambia. ¿Cómo y dónde gastamos el dinero y qué priorizamos a la hora de gastar? Cosas, hermanos y amigos, y todos sabemos de qué estoy hablando, que han estado arraigadas en nosotros como costumbres toda la vida. Y que un día descubrimos a la luz de la palabra que eso deshonra a Dios, que a eso no le agrada a Dios, y es el momento de tomar una decisión. Con razón, ahí en Mateo capítulo 5, no voy a decir el versículo porque nada más que escúchenlo. Ahí en Mateo capítulo 5 el Señor está hablando del adulterio. Y no es del adulterio físico cuando el hombre o la mujer le es infiel a su esposo o a su esposa. Está hablando de un adulterio sutil, pero que sigue siendo adulterio, que es el de los ojos y el de la mente. Y está claro para el Señor que eso es adulterio, es pecado también. Y hablando de esto, que es más sutil, ¿ok? Y que es más fácil de caer, porque todo ocurre aquí, por los ojos y en la mente, dice el Señor: por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo, el ojo, y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Así que más gráfico que esto, hermanos, por favor. Más doloroso que sacarse un ojo y cortarte un brazo. Y sabemos que el Señor nos está hablando aquí físicamente de que andemos con una navaja por si acaso. Miré lo que no tengo que ver, me saco el ojo. Porque estaremos todos aquí. Imagínense. El pastor ciego, ustedes ciegos, sería horrible. Y no podríamos ni abrir la Biblia porque no tendríamos brazos ninguno tampoco. No está hablando físicamente, pero es un cuadro bien claro de que hay cosas nuestras, muy nuestras, que el Señor quiere que cortemos y echemos fuera, que lo dejemos fuera, y eso duele, tiene que doler. ¿Cómo no va a doler? No me diga que no duele, porque sí duele, porque está en nuestra carne, está en nuestros deseos, está en nosotros, en nuestra naturaleza de pecado humana que todos tenemos. Y eso cuesta. Y eso fue el paso parecido a José. José tuvo que sufrir esto, pero lo que venía después era mucho mejor. Y déjeme decirle, en el nombre del Señor, la historia de José se repite en cada uno de nosotros cuando en el nombre de Cristo estamos dispuestos a sufrir lo que haya que sufrir y pasar por aceptar la voluntad de Dios en nuestra vida. Que al final, hermanos, siempre es de bendición. Y claro que hay dudas, claro que hay que tomar decisiones. A veces los cristianos nos volvemos tan, yo no digo espirituales porque la palabra espiritual es muy positiva. Yo diría espiritualistas, no sé si sería buena esa palabra, idealistas, que pensamos que todo está en las manos del Señor y todo el Señor lo hace. Sí, pero hay cosas que tenemos que hacer nosotros. Hay cosas que están en nuestra mano hacer. Y nos corresponde a nosotros hacer como cristianos. En el nombre del Señor sí, pidiendo ayuda al Señor sí, en el poder de Cristo sí. Pero nos toca a nosotros, no lo va a hacer el Espíritu Santo, no lo va a hacer otro, lo vas a hacer tú y yo. Tenemos que tomar decisiones sobre nuestra agenda, sobre nuestro tiempo, sobre nuestro dinero, sobre nuestras costumbres, sobre nuestro cuerpo. Es nuestra responsabilidad. El texto no dice que venga alguien a cortarte el brazo, te dice córtate tú el brazo y sácate tú el ojo. ¿No lo dice el texto? Eres tú, somos nosotros, en el nombre de Cristo. Sí nos toca responsabilidad. Y José la tenía aquí delante, una gran responsabilidad. Y tenía que tomar decisiones, aunque comenzó de una forma dolorosa. Vamos a ver qué es el versículo 19. Versículo 19. José, su marido, cuando se vio que estaba encinta, ¿verdad? Y todavía no se habían juntado. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Así que aquí está la actitud de un hombre justo. Él quiere hacer algo, él está dolido en su corazón. ¿Qué estará pasando por su mente? Vaya usted a saber. Que le fue infiel,
que fue violada, no sé, todo eso serían suposiciones. Pero estoy seguro que algo estaría en su mente bien triste, bien dura, bien horrible. Y en aquella época que estamos hablando de algo serio, adulterio, bueno, en este caso sería fornicación de parte de María a su novio, una traición de ese tipo le podía costar a María la vida. Hasta ahí era el punto de seria. Quiere decir que él está dolido, pero al mismo tiempo él es justo y él no quiere difamarla, él no quiere que haya un mal nombre sobre ella. Y él toma una decisión, dice que es dejarla secretamente. Así que en el caso de él dice, yo voy a tomar una decisión y la decisión es que el culpable voy a ser yo me voy a desaparecer de aquí. Así que en vez de acusarla de que ese hijo no es mío, en vez de decir y su nombre quede manchado para siempre, suponiendo que en su mente le haya sido infiel o lo que no sabemos lo que estaba en su mente, pero lo que esté pasando, mejor yo me desaparezco de aquí. El mal nombre no va a ser sobre ella, el mal nombre va a ser para mí. Lo que va a quedar en la mente de todos es embarazó a su novia antes de casarse y es tan poco hombre que se va. Es tan poco hombre que no le da el frente. Ahí está, no era serio con esta relación con María. No está dispuesto a estar con ella el resto de su vida y ha huido y cargar él con la responsabilidad. Así que no va a quitarse los ojos de María como una supuesta traicionera o pecadora y los ojos van a ponerse en él como un hombre que huye, un hombre que no es responsable. Mira lo que hizo, no se ha casado, ya salió embarazada la novia y se fugó, se escapó, se fue. Él tomando la responsabilidad que no le correspondía. Bueno, no a él no era el verdadero padre del niño. En su mente él quería que luciera como que él era el padre del niño, que él era responsable y él no aparecía. Con razón, aquí se menciona a José como un hombre justo. Amaba, eso es amor. Amaba a su novia, estaba dispuesto a sufrir eso por tal de que ella no quedara su nombre manchado, que su nombre no quedara difamado. Ahora déjeme decirle, efectivamente nuestra decisión, estamos todos conscientes que va a ser muy distinta a algo parecido. Ninguno de nosotros, por hacerse cristiano, por aceptar el plan de Dios, su novia va a salir embarazada del Espíritu Santo. Olvídese, eso ya pasó ya. Ninguno de nosotros va a tener que tomar una decisión igual que José. Exactamente igual. Pero yo les digo que como hombres y mujeres de bien, igual que José, tendremos que tomar prioridades serias en nuestra vida que deben ser conforme a la voluntad de Dios y conforme a lo que un plan de Dios alto en el cual nosotros no somos lo importante es Él. Así que, ¿qué podemos hacer para ser justos realmente delante de Dios? ¿Qué tendremos que hacer para tener un comportamiento correcto como quiso hacer José? Un hombre justo que no quería difamar a su prometida. ¿Qué sería? ¿Cómo reaccionar ante lo que Dios hizo por nosotros y se nos presenta en el Evangelio? Rapidito, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué está haciendo Dios con nosotros cuando el Evangelio es presentado? Bueno, lo primero que tenemos que reconocer es que Él hizo, es que su Hijo, Cristo Jesús, vino a este mundo, Él nació en este mundo, se hizo hombre en este mundo para morir por nuestros pecados. Eso lo hizo Él. Porque Él nos ama, hizo eso. Todos nosotros hemos pecado. La condenación es para nosotros, pero el amor de Dios es tan grande que su Hijo vino a este mundo para recibir Él, el Hijo, la culpa de nuestro pecado, la carga de nuestro pecado, las consecuencias de nuestro pecado. Él nunca pecó, Él nació de una virgen, vivió una vida pura, vivió sin pecado y murió en la cruz por pecador, sin ser pecador. ¿Quiénes son los pecadores? Nosotros. Él cumplió por nosotros, Él pagó por nosotros. Ahora, por consiguiente, nuestra única esperanza está en aceptar ese plan. Así que ese es el Evangelio que nos explica lo que Dios ha hecho. Ahora, ¿qué es lo justo reaccionar ante eso? Yo creo que era justo de hombre, bueno, noble, lo que José quería hacer con relación a María, la forma en que él se iba a desaparecer. Eso habla alto de él como persona. Ahora, ¿qué es lo justo de nosotros?
ante la realidad tan grande de lo que Dios ha hecho por nosotros. ¿Qué será? ¿Qué será lo que tendremos que hacer? ¿Qué nos corresponderá hacer? ¿Será ignorar eso que Dios hizo? ¿Creen ustedes que eso es justo? Ignorar que el Hijo de Dios haya venido a este mundo y haya muerto por tus pecados y por los míos, ignorarlo, pasarlo por alto, seguir nuestra vida sin que eso cuente. Eso es justo. Eso es totalmente injusto, eso es incorrecto. Lo correcto y lo justo es aceptarlo, creerlo. Es el plan de Dios maravilloso que Dios hizo. Entregó a su Hijo y lo que nos correspondería a nosotros hacer si queremos hacer lo correcto es aceptar ese regalo, creerlo, poner nuestra fe en Él. Eso es lo justo. Eso es lo correcto. Ahora, ¿qué será? ¿No estar dispuesto a pagar un precio de obediencia? Ya aceptamos el regalo, ahora no hay compromiso. ¿Será que el Señor no nos manda a hacer algo en su palabra? ¿No hay una lista de cosas preciosas y maravillosas en su palabra que van a ser de beneficio a nuestra vida, a nuestra salud, a nuestros hijos, a nuestro matrimonio, a todos nosotros? ¿Es correcto aceptar un regalo tan grande y después no querer obedecer al Señor? ¿Eso es justo? Claro que no es justo. Aceptarlo, eso es fe, pero después obedecerle. Obedecerle y ponerlo a Él en el lugar que Él merece en nuestra vida, en obediencia, con gozo. Ahora, ¿qué será entonces? Ya acepté a Cristo y ahora estoy, pero yo soy de carne todavía y tengo esta tentación en la carne. Y voy a tener esa lucha. ¿Qué será lo justo? ¿Ceder a la carne o fortalecernos en el Espíritu para glorificar el nombre de Dios? Así que lo justo es en el poder de Cristo decir que no a lo carnal y decirle que sí a lo espiritual. Decirle que no a las tentaciones y decirle que sí lo que glorifica al Señor. A la larga, como vamos a ver en esta historia, actuar justamente y correctamente es lo mejor. Es la gran bendición de una vida abundante, de una vida preciosa. Estuve leyendo hace poco unos artículos acerca de una lista grande de personas que la gran tragedia de sus vidas fue ganarse la lotería. Y decía, wow, yo quisiera ganarme la lotería. Yo no sé cómo lo voy a ganar sin jugar, pero bueno. Una lista inmensa, yo leí, estaban los nombres y lo que pasó con la vida de esa gente. Cómo su vida cambió para mal cuando les entró tanto dinero. Cómo sus matrimonios de ese momento en adelante fracasaron. Cómo sus familias fracasaron. Cómo por meterse en un nivel de vida de millonario, que el millón se le acabó, cómo después vinieron al fracaso. Y fue terrible, hermanos. Así que eso puede ocurrir. No digo que el dinero en sí sea malo, pero cuando le damos la prioridad y el amor al dinero, ahí sí viene la raíz de todos los males en nuestra vida. Quiere decir que la mala decisión es terrible. Es mejor comportarnos y obrar bien. Estuve leyendo esta historia, hermanos. A mí me apasionó esta historia. Me gusta la historia, personajes y algunas biografías. Y en mi ignorancia histórica, no sé si ustedes se van a descubrir ignorantes también, yo nunca había oído hablar de Witold Pilecki. Todos saben quién es, ¿verdad? El único ignorante era yo. Quizás no, quizás ustedes estaban igual que yo. ¿Quién es Witold Pilecki? Y mirando esta historia me quedé fascinado de este hombre. Este hombre fue un militar polaco. Él fue el que creó el ejército de inteligencia en Polonia durante la ocupación alemana. Ahora, este hombre se hizo famoso y trascendió a la historia de Polonia al mundo entero cuando hizo lo que hizo durante la ocupación alemana en Polonia. Un hombre cristiano, un hombre de principios cristianos. Él sabía, y todos los que estaban en la resistencia, en la guerrilla en contra de los nazis, que estaban escondidos en las ciudades y en los montes y todo eso, él sabía que algo terrible estaba ocurriendo en esos campos de concentración allí en Polonia, específicamente el de Auschwitz, el quizás más terrible, donde más de 2 millones de judíos fueron asesinados y fueron exterminados. Pero eso estaba vedado al mundo, nadie sabía que eso estaba ocurriendo allí, ni en otros lugares.
Y estos polacos y este hombre, parte de esta inteligencia interna polaca en Polonia, no sabían cómo poder saber qué estaba pasando allá adentro. ¿Saben lo que hizo? Falsificaron un nombre judío para él, se hizo un carnet judío, se puso una estrella de judío y fue a los lugares y él fue tomado, preso y metido en el campo de concentración. Quiere decir que él voluntariamente estuvo dispuesto a pasar por eso para poder entrar y poder ver y saber con sus ojos qué realmente estaba pasando allá adentro. Y poder informar al mundo de esas matanzas, de lo que allí estaba ocurriendo. Lógicamente ellos sospechaban que algo terrible estaba pasando, porque mira que entraba gente y no salía nadie. Así que sabían que algo horrible estaba pasando allí. Pero no había pruebas, no había confirmación. Y él estuvo dispuesto a entrar. Estuvo dispuesto a ser uno de ellos, a sufrir todas esas consecuencias. Y debido a sus conocimientos militares y todo lo que había preparado, podía mandar los mensajes a través de la radio, una radio que inventan con pilas y con piedra, qué sé yo, poder sacar esa información. Y esa fue la primera información que el mundo libre tuvo de lo que estaba pasando en esos campos de concentración. Un hombre por principios, un hombre por amor a su pueblo, por amor al mundo, estuvo dispuesto a ese sacrificio. Hacerlo, para él valía la pena, para él valió la pena. Y efectivamente él pudo estar allí, estuvo 2 años metido allá adentro. Y él pudo escapar antes de que lo mataran junto con los otros. Él pudo escapar y contar al mundo. De él, y su biografía está escrita, se han hecho varias películas sobre su vida en Hollywood. Un hombre tremendo porque estuvo dispuesto a pagar un precio por lo que para él era importante. Yo lo digo a usted en el nombre del Señor, que lo que este hombre Pilecki hizo para la sociedad y para el mundo, y el sacrificio que él estuvo dispuesto a hacer, lo que él pudo recibir de los hombres, las medallas que pudo recibir, no se puede comparar para nada con lo que podemos recibir en el nombre de Cristo de parte de nuestro Padre. Y el sacrificio que Él nos está pidiendo no es que hagamos ese sacrificio. Ese ya lo hizo Cristo en la cruz. Él fue el que murió por nosotros. Lo que nos corresponde hacer nosotros responsablemente es poner la fe en ese Cristo, obedecer a ese Cristo y estar dispuesto a pagar el precio de ser cristiano. Vale la pena. Vale la pena. Si para Él pudo valer la pena hacerlo por su patria, por la nación, hermanos, no hay nada que se compare a glorificar el nombre de nuestro Dios. Es lo que más vale, es lo que trae gozo total y completo a nuestra vida. Hermanos, es donde no hay posibilidades de decepción. Y escúchenme bien. He conocido y conocí muchas personas que pusieron su corazón en una ideología que resultó ser falsa. Entregaron juventud y hasta su sangre por lo que no valió la pena. Pero nuestro Dios, nuestro Señor, es lo que promete, cumple, porque es Dios. Es perfecto. Y lo que Él tiene para nosotros es verdad. Él nunca nos va a decepcionar, aunque el pastor de la iglesia nos pueda decepcionar. Aunque la persona que nos llevó a los pies de Cristo y nos invitó y nos habló del Señor, aunque ese nos decepcione, el Señor no nos va a decepcionar. Él es Dios. En Él podemos confiar, en Él vale la pena pagar cualquier precio. Que es poco, hermano, comparado con lo que Él lo pagó todo. Nosotros aceptarlo y seguirle y obedecerle. Si en ese proceso hay que sufrir algo, amén, gloria a Dios, lo que tendremos vale la pena. Vale la pena. Y claro, hermanos, en el caso de José era un gran compromiso. No cabe duda de eso. Si vamos a ver los versículos ahí del 20 al 23. Mateo 1, 20 al 23. Y pensando él en esto, cuando digo en esto es lo que él iba a hacer. Voy a perderme de aquí, voy a que me echen la culpa, yo quiero salvar a María. Pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Wow.
y dará a luz un hijo. O sea, es verdad que está embarazada, pero no es ningún hombre. Ha concebido el Espíritu Santo. Y dará a luz un hijo. Y llamará su nombre Jesús. Porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Así que el mensaje a José, lo más importante de ese mensaje, si usted se fija, corresponde a hacer a Dios. O sea, a José le correspondía algo, pero era lo menos. Lo grande es lo que está haciendo Dios. ¿Qué hizo Dios? Dice: el Espíritu Santo ha hecho concebir a la Virgen para que tenga un hijo. Así que es obra del Espíritu Santo, no es de ningún hombre. Qué tremendo milagro. Así que no temas recibir a María porque ella todavía es virgen. ¿Cómo va a ser virgen? Está embarazada. Ya la barriga se le ve, todo el mundo se da cuenta de eso. Es del Espíritu Santo, es la obra preciosa y maravillosa de Dios. Recuerden lo que dijo María: lo que es imposible no hay nada imposible para Dios. Ahora, dice el mensaje del ángel también que ese hijo salvará, como dice, a su pueblo de sus pecados. Así que por la obra de Dios, una virgen está concibiendo y va a tener un hijo. Y por la obra de Dios, a través de ese hijo, el pueblo será salvo de sus pecados. Pero es precioso como termina, tal y como había sido profetizado antes por los profetas, que su nombre es Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Así que la visita de este ángel lo que está diciendo es que Dios es quien nos está visitando. ¿Es el Hijo de Dios o es Dios? Bueno, pero es que cuando Dios se casó y tuvo un hijo. Así que no es el Hijo de Dios con minúscula, es Hijo de Dios. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Una de las tres personas de ese Dios que siempre existió, que es creador del mundo, en el principio era ese verbo, y ese verbo era con Dios y ese verbo era Dios. Ese verbo, ese Hijo, está naciendo. Ese Hijo está viniendo al mundo. Por consiguiente, Dios en su segunda persona nos está, ¿qué cosa? Visitando. Está viniendo a nosotros. Ese es el gran mensaje. Y todo eso lo está haciendo Dios. Ahora, en el versículo 20, es donde el ángel le dice a José: pero tú también tienes que hacer algo aquí. Dios está haciendo todo lo grande, pero tú tienes que hacer algo. ¿Qué tienes que hacer en el versículo 20? Dice: recibir a María, tu mujer. Tú no te puedes estar yendo de aquí ahora. Tú tienes una responsabilidad. Tú sí la vas a recibir. Tú sí te vas a casar con ella. Tú vas a criar como hijo tuyo a ese niño que va a nacer. Tú tienes una responsabilidad como padre de un hijo adoptivo, de un hijo que no es tuyo, pero es hijo de tu esposa con el Espíritu Santo que concibió. Es tu responsabilidad. Tú tienes un hogar que formar. Tú tienes una responsabilidad con este niño hasta que él crezca. Wow. Así que sí tiene una responsabilidad y tenía él una decisión que tomar. Y fíjense, hermanos, es precioso. La Biblia, hermanos, es lo más lindo que hay. Amén. En cuanto a escritura. Porque la Biblia explica lo más lindo que hay, que es nuestro Señor. Amén. Y las cosas que tienen allí. Miren, la decisión de José tiene que ver igual con la decisión que nosotros tenemos que tomar cuando el Señor nos presenta el mensaje de su evangelio. Él tenía una decisión. Él tenía que decir: lo creo, lo acepto y lo hago o no lo hago. Él podía decir: ¿sabes qué? Como hacemos el dominó, paso. Eso de que la hija María es virgen y todavía sigue virgen y está embarazada y ese ha sido el Espíritu Santo, ese cuento tú lo haces a otra gente. Quiere decir que ahí jugaba un papel fundamental la fe. Él tenía que creer eso. Él tenía que aceptar que su mujer o su novia seguía siendo virgen. Él tenía que aceptar eso. Él tenía que aceptar que era obra del Espíritu Santo. Y al mismo tiempo tenía que aceptar por fe y creer, pero tenía que aceptar por fe y obedecer. Toma a María por mujer.
Así que él tiene que tomar la decisión. Lo creo y después que lo creo lo obedezco, la acepto como mujer, me ocupo yo de criar a este niño, eso va a ser la familia mía ahora, el Hijo de Dios aquí con nosotros. Es una gran responsabilidad, lo voy a aceptar, lo voy a hacer, voy a obedecer esto. Así que es la gran decisión que él tuvo que tomar. Y como vemos en el versículo que viene ahora, sí la tomó y la tomó bien tomada, como todos sabemos. Porque en los nacimientos no está María sola allí con los bebés, ¿verdad? Ahí está José también. Por consiguiente, él sí tomó la actitud, él sí aceptó, él sí creyó. Ahora, hermanos, delante del Evangelio de Jesucristo, que alguien un día nos explicó, ¿qué nos toca hacer a nosotros? Exactamente igual. ¿Lo creo o no lo creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? Y después, ¿obedezco o no obedezco? ¿Sigo este camino o no le sigo? ¿Se dan cuenta que implica igualmente decisión de fe y de obediencia? La primera decisión de fe es la consiguiente. ¿De verdad yo creo lo que la Biblia enseña de que soy pecador? ¿De que por mis pecados estoy condenado? ¿De verdad yo creo que Cristo es el Hijo de Dios que vino a este mundo y pagó en la cruz por esos pecados que yo cometí, por los cuales ya estoy condenado? ¿Creo eso? Yo creo que de verdad Cristo lo hizo. Yo creo que de verdad Cristo cuando murió en la cruz estaba recibiendo el castigo de los pecados míos porque Él no cometió pecado, por consiguiente eran los míos. Yo creo eso. Yo creo que Dios me amó tanto que hizo eso por mí. Me toca a mí decir, ¿lo creo o no? Dios no fuerza a nadie a creer. Es libre albedrío, es lo que yo quiero hacer con esa gran, preciosa noticia del Evangelio. El ángel traía a José la gran, preciosa noticia de que su novia iba a tener al Hijo de Dios. Él tenía que creerlo. Alguien nos está explicando a nosotros, o nos explicó a nosotros, la gran noticia. Tú eres pecador, pero Cristo murió por tus pecados. Tú estás condenado, pero alguien cumplió tu condena. ¿Lo crees? ¿Pones tu fe en eso? ¿Lo aceptas? Eso es fe. Y de eso se trata el Evangelio. Es por fe, no es por obras. Ah, pero yo no he visto eso. Yo no vi a Cristo. Yo no estaba ahí para verlo. Bueno, a José sí estaba viendo el ángel, pero tenía que creer algo que yo no vi cuando el Espíritu Santo entró en María. Es fe, creerlo, aceptarlo. Y después obediencia. Obedecer. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Bautizarnos, me bautizo. ¿Qué hay que hacer? Dejar esa vida de pecado que no glorifica a Dios, sino que mancha el nombre de Dios. En el nombre de Cristo se queda atrás esa vida de pecado. Esas costumbres que yo tenía que deshonran a Dios, eso queda afuera. En el nombre del Señor yo te creo, pongo fe y yo te obedezco. Te obedezco y voy al frente contigo y lo hago. ¿Qué hizo José? Y esa es la conclusión. Versículos 24 y 25. Y despertando José del sueño, ¿qué dice? Hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. Pero no la conoció, María siguió siendo virgen, no la conoció, está hablando íntimamente, hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Así que, si él obedeció es porque creyó, ¿verdad? Así que efectivamente creyó que era cierto. Y se casó con su esposa, con su novia, la recibió. No tuvo intimidad con ella hasta que no naciera su hijo. Así que Cristo nació, María siendo virgen. Todo se cumplió. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Él tuvo fe. Él creyó el mensaje del ángel. Él creyó el mensaje del Evangelio. Él creyó en todo ese milagro del Espíritu Santo, que el embarazo era del Espíritu, que no era de ningún hombre. Él creyó todo eso. Él puso su fe. Él lo aceptó. Y obedeció, recibirla, claro que la recibo, se casó con ella, fue el papá de ese niño, estuvo dispuesto a mantener esa familia, a trabajar por esa familia, él era carpintero, y mantuvo a su esposa y mantuvo al niño Jesús hasta que creció. Él hizo su parte, él cumplió. Y yo les puedo decir a ustedes, mi hermano, que José fue bendecido. ¿No creen ustedes eso? ¿Se imaginan ese privilegio?
Si él no acepta, si él no cree, ¿quién supiera quién es José? Nadie de nosotros supiéramos quién es, nada. Y se nombra, ahí está en la historia. El hombre que tuvo el precioso privilegio de ser parte preciosa del plan de Dios para que su hijo cumpliera su propósito en el mundo. Déjeme decirle, hermano, nos toca igualmente a nosotros tomar una decisión. Primero, la decisión de fe, de creer. Y segundo, la decisión de obedecer. Y usted dirá, bueno, pero ¿cómo compararnos con José? ¿Cómo te va a comparar aquel momento precioso en que la Virgen concibió, en que nació aquel niño, que estuvieron en los pastores y vinieron los magos del Oriente y todo aquello precioso, con lo que yo pueda hacer ahora aceptando a Cristo? Bueno, es difícil comparar porque aquello fue un momento único, estamos de acuerdo en eso. Eso no se va a repetir y fue un momento precioso de la historia y por eso celebramos la Navidad. Amén. Pero déjeme decirle algo, amigo. No sé si será tan maravilloso, pero sí sigue siendo maravilloso. ¿Sabes por qué? Por varias cosas. En segundo lugar, porque hay la bendición de que Cristo nace en el corazón de la persona que le pone la fe. Hay la bendición de que nace para hacer obras maravillosas. Cristo nació e hizo obras maravillosas, hizo milagros maravillosos, que vivió en este mundo sin pecado y murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día. Lógicamente no va a pasar eso con nosotros, pero va a pasar esto. Y no sé cuántos de aquí me van a decir amén por esto. Va a pasar, si aceptamos y ponemos la fe y obedecemos como hizo José, que Cristo sí nace en nuestro corazón, que Cristo sí hace milagros en nuestra vida, que Cristo hace cosas nuevas en nosotros y nos da una vida distinta que glorifica a Dios. Amén. ¿Quién dice amén? Si la Navidad se repite en su poder y en su gloria maravillosa en la vida de nosotros, cuando le aceptamos, cuando le creemos, cuando le obedecemos. Miren, José fue instrumento para que ese niño creciera y llegara hasta la cruz. ¿Sí o no? Cuando un cristiano obedece al Señor, va a ser instrumento de Dios para que ese Cristo crezca en otros corazones y también sean salvos. ¿Sí o no? Entramos, hermanos, en el, vamos a llamarle business, sabiendo que no es business de dinero, en el business más precioso y glorioso que persona pueda meterse en su vida. Porque es el único business que el resultado son almas ganadas, arrebatadas de la perdición para poner en el cielo. ¿Qué otro business se ocupa de eso? ¿Quién? ¿La Coca-Cola? ¿El gobierno? ¿Quién? ¿Quién se ocupa de eso? Nadie. La iglesia de Cristo. Los cristianos tenemos ese privilegio. Cuando aceptamos al Señor y le creemos y le obedecemos, somos el instrumento de Dios para que ese Cristo siga creciendo y creciendo y creciendo. Naciendo y creciendo en la vida de otras personas. Así que la vida cobra sentido. Y la vida es útil. Y la vida es bella. No quiere decir que no hay problemas, pero quiere decir que tiene propósito. Pero no es que tenga propósito, es que tiene el mayor propósito. Es que tiene el propósito precioso para el cual Dios nos creó. Miren, si José dice que no y no cree y de todas maneras se va y se pierde de allí, hubiera perdido la gran bendición de su vida. El propósito que Dios tenía para él se hubiera perdido. Cuando un hombre rechaza a Cristo y no le cree y no pone la fe y no le obedece, sigue por un camino de perdición que no es el que Dios quiere para él ni para su familia. El propósito de Dios en fe y en Cristo es el mejor, es el mayor, es el único que tiene valores eternos, es el único que proporciona cambios en lo más profundo, de adentro y hacia afuera. Todas las personas que han tratado de cambiar al hombre, cambiando el medio, han fallado. Porque el hombre sigue siendo tan pecador y tan malo como siempre ha sido. Pero aquellos que han cambiado por dentro, están en la capacidad de cambiar a los que están a su alrededor. Y el único que puede cambiar eso interiormente es el Espíritu Santo de Dios. Y eso ocurre
Cuando la persona acepta el mensaje de Cristo, pone la fe en Cristo, permite que Cristo nazca en su vida y transforme su vida. Amén. De eso se trata. Vamos a orar. Padre nuestro, te alabo, te bendigo, te exalto. Porque algo maravilloso ocurrió hace tantos tiempos allá en Nazaret. Y que después esa historia se hizo real en Belén. Cuando tu Hijo vino a este mundo y nació de una virgen. Señor, ese fue un momento maravilloso, increíble, precioso. Gracias a eso ese Cristo hombre llegó hasta la cruz y recibió el castigo nuestro. Él lo recibió por amor. Y por ser tú justo y haber necesidad de que alguien cumpliese, tu justicia fue hecha. Tu nombre fue exaltado. Pero igualmente ahora, Señor, cada vez que un hombre, que una mujer, cualquiera de nosotros te cree, el milagro ocurre. Tú naces en nuestros corazones y haces la gran diferencia. Por consiguiente, no se trata de una religión que cambia gente. Se trata de un Dios poderoso que cambia gente. No se trata de hacerse miembro de esta o aquella religión o iglesia. Se trata de poner la fe en Cristo Jesús para que hagas el cambio. Padre Santo, gracias, porque muchos de los que estamos aquí podemos decir, un día te creímos y damos testimonio de que tú naciste y que tú cambiaste y que nos diste una vida nueva. Damos la gloria a ti, Señor, porque fue por tu obra, no fue por la nuestra. Y el seguirte y el obedecerte ha sido lo más precioso que ha pasado en nuestra familia y en nuestra vida. Por eso, Señor, te alabamos y te exaltamos y te bendecimos. Te lo decimos en Cristo Jesús. Amén.